Renuncia de derechos, este fanfic no es mío, historia, personajes, imágenes, etc. les pertenecen a sus respectivos creadores, links en la descripción. Capítulo 40. Atraviesa la más alta de las montañas. Sonic destruyó un peón de huevo que lo apuntaba con su cañón láser, pero tuvo que esquivar una mancha blanca y negra. Era un Borbatusk. El Grim, recién formado por el lodo del Wyvern, se abalanzó y lo atacó con su propia versión de un Spin Dash. Oye, no me robes mi bengala ni la de mis amigos. Sonic correspondió al ataque del Grim y empujó a la criatura hacia atrás, haciendo que los Borbatusk salieran volando. Sus chillidos llamaron la atención de versiones modificadas de su especie. Tenían la típica armadura perforada en la parte del hueso, pero sus colmillos estaban cubiertos de alambre de púas y sus espaldas tenían espinas de hierro insertadas en ellos. Bueno, intentar un duelo Spin Dash con ellos podría doler mucho, pensó Sonic. Cuando los Grim empezaron a cargar, los absorbió en círculos rápidos, junto con otros enemigos, en un tornado. El erizo azul saltó y reflexionó sobre qué pasos debía dar para acabar con los Grim, pero Omega le solucionó el problema. El robot de la serie apareció y comenzó a disparar misiles al tornado, haciéndolo estallar junto con todos los Grim y Badniks que se encontraban en su interior. Gracias por la ayuda, grandullón. Omega respondió. Sonic no pudo oírlo por un rugido repentino que inundó el aire. Miró a su alrededor y vio a Amy cerca, esquivando las garras de un imponente Ursaí minor. Oye Ames, ¿puedo ayudarte? La chica erizo esquivó un golpe saltando hacia atrás. Siempre. Sonic se paró junto a ella y se acurrucó. Amy golpeó con todas sus fuerzas al Grim, que rugía. La bola azul le abrió un enorme agujero en el cuerpo, pero este simplemente cayó a cuatro patas y echó a correr. Omega apareció por la derecha y embistió con el hombro a la osa menor. La máquina y el monstruo se enfrentaron un rato, pero quedó claro que el robot serie E era más fuerte al destrozar la sombra sin alma. Los fragmentos de la criatura se disolvieron en ceniza y humo, y las modificaciones cayeron al suelo. Los tres no pudieron celebrar su exitoso trabajo en equipo porque varios Eggburners apuntaron sus lanzallamas hacia ellos, pero fueron destruidos por una lluvia de lanzas del caos. Hay malditos enemigos por todas partes. Gritó Shadow. Miró con expresión sombría al Wyvern que enviaba una lluvia de muerte literal desde el campo de batalla. Y esto no hace más que empeorar. Rogue aterrizó junto a él, y detrás de ella hizo explotar algunos Grim y Badniks con las bombas de corazón con las que los había decorado. Acordado. Una sombra cayó sobre el grupo. Aunque no era el Wyvern, sino una versión gigante de un bus bomber. Apuntó su cañón aguijón a los cuatro movíanse al único robot, acumulando energía. Antes de que pudiera disparar, o que Shadow y Omega pudieran derribarlo, un láser cian se estrelló contra el cañón y provocó la explosión del abdomen de la abeja mecánica. El gran bus bomber se tambaleó en el aire y una esfera amarilla usó varios ataques teledirigidos para eliminarlo con éxito. Tails y Ruby se habían unido al pequeño grupo que se reunía en el caos. La chica humana tenía una expresión de disculpa. Lo siento, chicos, dijo. Nunca pensé que algo así pudiera pasar. Ella observó con miedo cómo el Wyvern destruía una gran parte del ejército de la resistencia con sus llamas oscuras. Entonces, ¿sabes qué pasa con el grande? El Wyvern estaba junto a Cinder y a mí cuando fuimos absorbidos por el espacio nulo. Debía haber imaginado que también se lo habían llevado. Eggman e Infinite debieron haberlo guardado para este momento, pero también extrajeron a Grim de su cuerpo petrificado. Pero no entiendo por qué estaba petrificado en primer lugar. A menos que Cinder se refiriera a eso cuando habló de mis ojos y Grim. A juzgar por lo que hemos deducido, tiene sentido, dijo Tails. Ruby y los demás lo miraron. Omega se defendía de los enemigos que se acercaban al fondo. Ruby, dijiste que tus ojos plateados se activaron cuando el deseo de salvar a tus amigos y familiares del destino de Pirra te dominó, ¿verdad? De una terrible muerte. Sí. Y los Grim son puras criaturas de destrucción. Una manifestación de la muerte. Al menos así es como siempre los has llamado. Exactamente. La chica humana empezó a comprender poco a poco a dónde quería llegar el zorro. ¿Y si tus ojos plateados solo pueden activar su luz en presencia de un Grim? Son prácticamente la antítesis entre sí. Destrucción y preservación. Eso, quizás sea cierto. Al menos suena lógico. ¿Pero qué hay de Cinder? Aunque su comportamiento indique lo contrario, no es una Grim. Y no creo que estar cerca del Wyvern en aquel entonces contara para causarle daño. Aunque,
A Ruby se le ocurrió una idea, no la atacó en absoluto. Al menos parecía indiferente a su presencia y a la de los otros Grimm Beacon, a pesar de que también representaban una amenaza para ella. Quizás tenía algún tipo de, no sé, conexión con ellos. Tails asintió. Probablemente algo parecido. Dijo en la jungla mística que tus ojos ya no tenían ningún efecto sobre ella. Así que, si había un vínculo, lo destruiste. Ruby pensó. Sonaba un poco increíble, pero ya había superado el punto en que las cosas le resultaban increíbles. Aunque mis ojos fueran una debilidad particular de los Grimm, no sé si podría derrotar al Wyvern de nuevo. Sigo sin comprender este poder. Y aunque lo hiciera, Infinite podría despetrificarlo. Y mis otras habilidades como cazadora no son suficientes para derrotar a un Grimm tan grande y poderoso. El estrés de la situación, el rugido del Wyvern y los gritos de los moribundos llenaron a Ruby de incertidumbre y desesperación. ¿Cómo podía ayudar a los demás? ¿Qué podía hacer para evitar que otros sufrieran la muerte y el tormento? No quería decepcionar a nadie Ruby, la suave voz de Sonic sacó a la quinceañera de su pánico. El erizo le dedicó una sonrisa alentadora mientras se acercaba a ella y a Tails. No tienes que preocuparte por tu fuerza. Las esmeraldas del caos aparecieron de su inventario y formaron un círculo a su alrededor. Ya era hora, este era exactamente el tipo de situación que la resistencia estaba contando al usar su poder. Nos darán toda la fuerza que necesitamos. Las esmeraldas del caos giraban perezosamente alrededor del trío. Sonic se volvió hacia el equipo Dark. Shadow, ¿vienes? El erizo negro estaba a punto de asentir y entrar en el círculo de gemas, pero se detuvo. Si se ponía en super ahora, podría enfrentarse a Infinity, sin duda, hacerle pagar por todo lo que había hecho. Pero, su ataque había pillado a la resistencia desprevenida, con humanos y Mobians destrozados por Grimm y máquinas. Necesitaban ayuda. Y Shadow no iba a faltar a su promesa a María, pues consideraba la venganza más importante. Miró a su compañero erizo. Confío en que tu mayor velocidad y experiencia con las esmeraldas del caos puedan derrotar al Rubí Fantasma. Por mucho que quiera acabar con Infinite, nuestras tropas terrestres necesitan toda la ayuda necesaria. Sonic asintió entendiendo. Está bien, buena suerte, Shadow. A ti también. Vamos. El equipo Dark se lanzó a la batalla. Amy se unió a ellos para ayudar a quienes había liderado durante toda la guerra. Pero no sin antes volverse una última vez hacia el trío dentro del círculo de las esmeraldas del caos y darles a cada uno un asentimiento y una sonrisa de aliento. Muy bien, chicos, dijo Sonic. Es hora de terminar con esto. Yo me encargaré de Infinite. Tails, apoya a Ruby en la lucha contra el Wyvern. Tu experiencia te será útil, ya que es su primera vez con las 7 Chaos Emeralds. Espera, detente. ¿Qué está pasando exactamente? Se menciona constantemente lo increíble que es el poder de las 7 esmeraldas del caos combinadas, pero ¿qué pasará exactamente? Sonic le sonrió a Ruby, dándose cuenta de que habían sido bastante imprecisos con la humana. Le esperaba una gran sorpresa. No te preocupes, ya lo verás. Intenta concentrarte en la energía del caos, como sueles hacer con la esmeralda del caos blanca. Relájate y concéntrate. Tails tomó la mano de Ruby, insegura, y la apretó. No te preocupes, estoy contigo. La chica de ojos plateados se relajó, decidiendo confiar en las palabras de Sonic. Él y los demás la ayudaron a seguir adelante hasta ese momento. Ruby cerró los ojos, bloqueando los sonidos de la batalla a su alrededor. Y, efectivamente, podía sentir su conexión con la Caos Emerald Blanca, aunque no la tocó con su aura. Entonces, poco a poco, sintió el poder de las esmeraldas restantes. Sonic y Tails también se concentraron en ellas. Las gemas giraban cada vez más rápido alrededor del trío y brillaban. Grimm y Badnix percibieron las energías ascendentes y se giraron hacia los tres. Mientras tanto, las Chaos Emeralds se difuminaron formando un anillo arcoíris, cuya luz brilló con fuerza. Los enemigos cargaron contra el trío, solo para ser repelidos por una enorme ola de energía. Un destello de luz brilló. Cuando desapareció, Ruby, Tails y Sonic aparecieron en sus superformas. El pelaje de Super Sonic brillaba dorado, mientras que sus ojos eran de un rojo intenso. Sus púas se curvaban hacia arriba y la energía crepitaba entre ellas. Super Tails también era dorado. Ahora tenía 7 colas, una por cada esmeralda del caos. El doble Wispon se había convertido en un cañón de mano dorado, y el plasma pulsaba dentro del cañón.
Super Ruby, la primera humana con forma super en la historia de Mobius, tenía una apariencia especial. Su ropa y cabello eran de un blanco plateado. Crescent Rose estaba hecha de plata y la energía hiperactiva del arma pulsaba dorada. Los iris de Ruby brillaban, como si estuvieran a punto de liberar su misteriosa luz una vez más. Pétalos de una rosa blanca se arremolinaban constantemente a su alrededor. Ruby se quedó mirando con la boca abierta a sus compañeros y a ella misma. ¡Guau! ¡Guau! Esto es increíble. Era como si la oscuridad de su desesperación hubiera sido disipada por la luz de la esmeralda del caos. La sorpresa valió la pena, ¿verdad? La superforma es genial. Genial ni siquiera es suficiente para describirlo. La emoción de Ruby se vio disminuida cuando Infinite apareció frente a ellos. Así que, tal como se esperaba, pusiste tus últimas cartas sobre la mesa con desesperación y griega. Sonic le dio una patada en el estómago. El alterador de realidad salió volando y se estrelló contra la ladera de una montaña lejana, dejando un cráter visible. Yo me encargaré del payaso enmascarado. Ustedes dos maten al dragón. Y con eso, Sonic saltó y voló hacia el cráter en la ladera de la montaña. ¿Podemos volar? Tails rió entre dientes ante el continuo asombro de Ruby. Sí. Imagínate volando hacia tu objetivo y sucederá. El zorro dorado, sin usar sus 7 colas, voló hacia Wyvern. Ruby obedeció y lo siguió. Estaba un poco inestable, pero lo hizo bien para ser una principiante. La forma de nube de explosión de pétalos había sido un buen calentamiento. La alegría de Ruby por su superforma dio paso a la seriedad y determinación a medida que ella y Tails se acercaban a su oponente. El Wyvern tenía la vista puesta en otra aeronave. Llamas rojizas ardían entre sus dientes. La antigua criatura abrió la boca, pero Tails se había enroscado y se había estrellado contra la mandíbula del Green como un spin dash, lanzando su cabeza hacia un lado y el oscuro chorro de llamas rozando por poco la aeronave. El Wyvern perdió el equilibrio brevemente. Su aura fantasma falló, pero se recuperó rápidamente. Mientras Tails realizaba otro ataque, se abalanzó debajo de él. Al mismo tiempo, la cola se movió bruscamente hacia arriba y empujó a Tails hacia atrás. El zorro dorado voló por los aires aturdido, pero Ruby lo agarró. Se tambaleó un poco antes de volver a volar con firmeza. Todavía tenía que acostumbrarse un poco a la situación. Oye, Tails, ¿estás bien? Te acabas de dar un golpe enorme. Estoy bien, pero nosotros, fue interrumpido cuando el Wyvern vino volando directamente hacia ellos a gran velocidad. Instintivamente, Ruby lanzó a Tails hacia arriba mientras ella se zambullía. El Grim, con aspecto de dragón, voló entre el dúo super y luego los superó. Trazó un arco y regresó volando hacia ellos. La oscuridad desalmada gruñó a los recién llegados, y no solo porque uno la había atacado. Podía percibir una luz familiar y odiada dentro de uno de ellos. Una luz que todos los Grimm conocían y aborrecían desde el principio de su existencia. Y especialmente después de haber quedado petrificados por una sensación fría y ardiente, el Wyvern solo deseaba sofocar esa luz y extinguirla con su oscuridad. Abrió sus fauces para otro ataque de fuego, pero Ruby y Tails se habían posicionado y apuntaron sus armas a la criatura que se aproximaba. La energía se apoderó de los cañones. Ruby disparó un láser masivo y preciso de energía dorada a la cabeza del Wyvern, haciéndolo tambalearse brevemente. Tails lo usó para disparar orbes de plasma al desequilibrado Grim. Fue alcanzado por los primeros antes de que la bestia pudiera, a pesar de su enorme tamaño, esquivar el resto de proyectiles con un aura fantasma parpadeante. Tails y Ruby querían repetir su táctica de ataque, pero en lugar de seguir volando a ciegas hacia sus enemigos, el Wyvern se erguía en el aire y batía sus alas con fuerza. Se creó una poderosa ráfaga de viento que arrastró a Ruby mientras Tails giraba a todos sus homónimos para prepararse contra la tormenta. El Wyvern continuó volando en su posición mientras abría la boca para escupir una bola de fuego negra tras otra contra sus enemigos. Tails logró esquivarlos, pero Ruby tuvo dificultades para ajustar su posición y ver el peligro inminente. Por suerte, Tails logró destruir algunas de las bolas de fuego más cercanas con su plasma, lo que le dio a la chica de ojos plateados tiempo suficiente para recuperar la orientación. Ella también esquivó el resto de los proyectiles ardientes y oscuros y alcanzó a Tails. Juntos se acercaron al Wyvern. Los antiguos Grimm continuaron lanzándoles bolas de fuego, pero el dúo se interpuso entre ellos o los destruyó con disparos de sus armas. Una vez lo suficientemente cerca, Tails agarró a Ruby y la hizo girar antes de lanzarla contra el dragón desalmado.
Este echó la cabeza hacia atrás para otro ataque feroz, pero Ruby fue más rápida gracias al impulso adicional de Tails y al retroceso de Crescent Rose, que disparaba a su espalda. Con su guadaña desenvainada, la chica humana golpeó a Wyvern con todas sus fuerzas y le gritó a Curtis: «¡Sorpresa, Rose!». Una explosión de espinas de energía dorada surgió del golpe de la guadaña al impactar el pecho del Wyvern, quien salió despedido hacia atrás. Giró sobre sí mismo al ser lanzado por los aires. Finalmente se estrelló contra el suelo del cañón mortero, cerca de la resistencia. Demasiado cerca. Ruby jadeó cuando se dio cuenta de que casi había causado un daño masivo, pero Tails, ya adivinando lo que estaba pasando, puso una mano sobre su hombro. «Es tu primera vez con la superforma, es comprensible que aún no puedas controlar todo este poder. Por suerte no pasó nada, pero mejor trasladamos la pelea a las montañas. Así nadie saldrá herido». Sus palabras ayudaron a Ruby a salir de su asombro. Asintió y voló hacia Wyvern junto con el zorro. El Grim volvió a sus garras, sacudiendo la cabeza con irritación al ver fallar su aura fantasma. El superdúo voló sobre la criatura, lanzando una lluvia de láseres y plasma sobre ella. Ruby y el Wyvern hicieron un breve contacto visual durante esto. Podía ver el odio familiar en sus 6 ojos. Pero mientras el odio de otros Grim ardía sin sentido, este parecía más dirigido y concentrado. Una inteligencia retorcida era visible en el rojo llameante, mirando directamente al alma de Ruby y detestándola. La aprendiz de cazadora se estremeció al recordar las palabras de Oleg. Cómo los Grim se volvían más grandes, más fuertes y, sobre todo, más inteligentes con la edad. Y a juzgar por el tamaño y el poder del Wyvern, debía de ser muy viejo. El Grim draconiano emitió un rugido potente y saltó del suelo, volando tras el superdúo a medida que se acercaban a las montañas que rodeaban el cañón del mortero. Pero no era el único Grim. Grifos y Nevermores, tanto modificados como no, chillaron al oír el rugido del Grim mayor y lo siguieron. «Genial, puede controlarlos», gimió Ruby, no necesariamente feliz por los enemigos adicionales que se unían a esta batalla. «Al menos esto facilita la lucha de nuestras tropas contra los Badniks y los Grim terrestres». Tails y su amigo llegaron a las montañas, con el enjambre de Grim pisándoles los talones. «Y ahora no tenemos que contenernos». Los grifos se lanzaron en picado contra ellos y los Nevermores dispararon sus proyectiles. Ruby y Tails los esquivaron y se refugiaron tras una montaña cuando el Wyvern les lanzó una columna de llamas oscuras. Cualquier Grim tocado por ella salió completamente ileso, mientras que la roca de la montaña quedó chamuscada en una profunda negrura. Retumbó y se agrietó rápidamente bajo la constante exposición a los efectos de la descomposición hasta que se derrumbó por completo, obligando al dúo a abandonar su escondite. La columna llameante del Wyvern los siguió y los otros Grim voladores se posicionaron frente a ellos. Tails se abalanzó sobre los grifos y Ruby cortó las plumas y esferas de energía de los Nevermores modificados. Esto le dio una idea. Como solo había enemigos allí, no tenía que preocuparse por herir a nadie, como casi lo había hecho antes. Por eso, la mujer de ojos plateados blandió su guadaña hacia el Grim y gritó: «Curtis, tormenta de espinas». Al igual que el otro ataque especial que usaba el poder del Spike Wisp, este también magnificó su capacidad destructiva. Para los Nevermores y los grifos fue como si una tormenta cayera de un lado, cada gota era un proyectil brillante y afilado. Los Grim más pequeños quedaron completamente destrozados por el ataque, y Ruby y Tails tuvieron vía libre. El Wyvern detuvo su ataque de aliento y rugió de frustración. Batió sus alas más rápido y se dirigió hacia el superdúo, con la intención de embestirlos con su cabeza acorazada y astada. Volaron rápidamente sobre el antiguo Grim, algunas de sus púas rozando las suelas de sus zapatos, y este los adelantó a toda velocidad, estrellándose contra varias montañas. Ruby y Tails cargaron contra él, con la intención de debilitar aún más el aura fantasma, pero el Wyvern gruñó y tensó la espalda. Géiseres negros de lodo Grim brotaron de él y los dos superseres tuvieron que esquivar la sustancia similar al vacío. Los grumos de lodo cayeron por el aire y formaron nuevos Nevermores, grifos y Grim que ni Tails ni Ruby habían visto antes. Había murciélagos enormes con colmillos afilados como cuchillas, seres que parecían híbridos entre raptores y pterodáctilos, avispas gigantescas y muchos más. Tails cargó su cañón de mano y Ruby retiró su guadaña para lanzar otra super tormenta de espinas. La inminente ola de oscuridad odiosa fue destruida por una luz dorada y naranja. Sin embargo, le dieron al Wyvern justo lo que necesitaba: tiempo.
Logró volver a sus garras, arrastrándose con las alas parcialmente plegadas como un pteranodonte, y se giró hacia el superdúo, con una oscuridad llameante acumulándose en sus fauces. Cuando Ruby y Tails destruyeron a algunos rezagados, el Wyvern terminó su ataque y de su boca surgió un infierno en forma de orbe, parecido a un minisol, pero más oscuro que el abismo más profundo. Incluso la luz circundante parecía ser absorbida por la oscuridad, ya que el entorno se volvía más oscuro y frío a medida que se acercaba el orbe llameante. Tails y Ruby tuvieron que forzar su velocidad al límite para escapar antes de que el ataque impactara contra el suelo y destruyera varias montañas. El Wyvern gruñó de frustración e ira, sabiendo que su presa había logrado evadir su ataque. Se arrastró en la dirección donde los había visto huir y buscó entre las laderas rocosas. Sin que los Grimm lo supieran, Ruby y Tails encontraron una cueva que era un túnel que atravesaba una montaña y pudieron salir tras el Wyvern. Se escondieron tras varias rocas grandes y observaron a su oponente. Vale, esa cosa es más resistente de lo esperado. Pero si ese aura fantasma no estuviera ahí, creo que podrías destruirla con tu luz, dijo Tails. Ruby parecía insegura. No estoy segura de si funcionaría. Todavía no tengo idea de cómo funciona todo esto. El zorro dorado se encogió de hombros. Solo te ofrezco una posibilidad. Si la eficacia de un bisturí no funciona, siempre podemos usar la brutalidad de un hacha. El Wyvern no sería el primer kaiju con aspecto de dragón al que derrotaría con ayuda en forma super. Entonces solo tenemos que seguir atacándolo. Si el aura fantasma funciona como una normal, solo tenemos que llevarla al límite. Sin embargo, no sé cómo mi estado actual afecta a mi aura. Así es, quería decírtelo. En la forma super somos básicamente invulnerables. Pero tiene un límite de tiempo y cuanto más daño absorba la invulnerabilidad, más rápido expira. Ruby tarareó con un gesto serio. Vale, me alegra saberlo. Entonces no perdamos tiempo. Nos acercaremos sigilosamente y atacaremos. Quizás descubra el truco con los ojos abiertos durante esto, de alguna manera. Suena bien. Así volaron silenciosamente hacia el Wyvern, usando laderas y rocas como refugio. Desafortunadamente para ellos, la enorme criatura, parecida a un dragón, había comenzado a usar sus 6 ojos para mirar de forma desincronizada en diferentes direcciones en su búsqueda. Uno de ellos se giró bruscamente hacia el superdúo al percibir movimiento por el rabillo del ojo y ver una forma dorada y otra blanca desaparecer tras una roca. Las colas del Wyvern se lanzaron hacia él y lo destruyeron con la punta de su tridente. De la nube de polvo y los fragmentos de roca que salieron volando, Ruby y Tails surgieron flotando sobre la superficie escamosa de la cola y la lanzaron rápidamente hacia el cuerpo. El lodo de Grimm brotó a borbotones, y garras y fauces se formaron de él, intentando atraparlos y frenarlos. Tails los esquivó con su cuerpo más pequeño y su mayor agilidad, mientras que Ruby los abatió con Crescent Rose. Pero cuando pasaron por encima de la espalda del Wyvern, una sombra los cubrió. El anciano Grimm se golpeó la cola contra sí mismo, obligando al dúo a apartarse y separarse. La baba oscura se formó bajo ellos y, de la sustancia negra, las cabezas del enorme rey Taijiri salieron disparadas y se los tragaron. O lo intentaron. Ruby y Tails abrieron las fauces de las serpientes desalmadas con manos y pies, luchando contra la fuerza de sus mandíbulas. Los Wisps, todos de color dorado y con energía titilando a su alrededor, salieron volando de las armas para ayudar a sus amigos. Zen voló en un rayo cian dorado contra los ojos de la cabeza negra del rey Taijitu que sostenía a Ruby, lo que provocó que la escupiera e intentara devorar al fuego mágico. Zen se dejó empujar por Curtis, quien fue tragado. Se abalanzó sobre las entrañas de la sombra sin alma, esparciendo su energía. El rey Taijitu siseó irritado antes de que docenas de enormes púas brotaran de él, disolviéndose. Ruby les dedicó a sus Wisps una sonrisa de agradecimiento y los dejó regresar a Crescent Rose. Se giró hacia Tails, quien ya estaba cerca de la libertad gracias a que sus Wisps habían reducido a cenizas la cabeza blanca del rey Taijitu. Flare, Storm, carguen energía. Tails, ve con ellos bajo el Wyvern. Tengo una idea. Los tres asintieron e hicieron lo que les indicó la cazadora en prácticas. Dicha persona continuaba su viaje hacia la cabeza. El Wyvern produjo más lodo Grimm, pero Ruby activó la explosión de pétalos antes de que las criaturas se formaran por completo y llegaran a su destino. Golpeó uno de los ojos rojos con su guadaña y desató otra rosa sorpresa.
La cabeza del Wyvern fue empujada hacia abajo por la explosión de espinas como si un gigante invisible la hubiera empujado. Ruby saltó del cuello de la aturdida criatura y corrió hacia su parte inferior, su pecho para ser más específico. Zen, haz lo mismo que le dije a Flare y Strong. Los Wisps emitieron un sonido afirmativo y canalizaron toda su energía hacia el cañón del rifle francotirador de Crescent Rose. La chica humana con superforma llegó donde Tails estaba. Cuando apuntó su arma a la caja torácica expuesta del Wyvern, el zorro dorado comprendió y copió su movimiento. Fuego ahora. Una explosión masiva lanzó al enorme Grim hacia arriba. Ruby y Tails lo vieron desaparecer en el cielo. El silencio se apoderó de la cordillera del cañón mortero. El superdúo se miró. ¿Crees que bajará alguna vez? A Ruby no le sorprendería que no fuera así. Todos sus ataques eran muy potentes. No lo sé. ¿Ese ataque fue suficiente para destruir su aura fantasma y luego su cuerpo? Obtuvieron la respuesta cuando un pequeño punto negro apareció en el cielo. Siguió creciendo hasta que los amigos pudieron ver más detalles. El Wyvern se abalanzó sobre ellos como un halcón monstruoso y siniestro. Sus ojos brillaban con más intensidad que antes. La criatura estaba harta de ser zarandeada por estas diminutas criaturas. Llamas rojizas ardían entre sus dientes. En cuanto el Grim estuvo lo suficientemente cerca, extendió las garras. Ruby agarró a Tails y, como una nube de pétalos de color blanco dorado, lograron esquivar el daño del ataque. El entorno se estremeció cuando el Wyvern se estrelló contra una montaña, reduciéndola a escombros. Su aura fantasma parpadeaba y presentaba fuertes fallas, pero no le importó. Solo quería acabar con la vida de sus enemigos. Ruby y Tails se lanzan hacia él. La humana había alzado su guadaña y el Mobbian estaba enroscado en un spin dash, pero el Wyvern, mostrando una vez más una velocidad sorprendente para una bestia de su tamaño, giró y los aplastó con su cola. El superdúo se estrelló contra una montaña, dejando un cráter visible. El impacto provocó una avalancha de piedras que los enterró a ambos. El Wyvern aprovechó la oportunidad y saltó hacia la montaña, elevándose amenazante sobre el cráter enterrado, mientras las llamas negras en su boca terminaban de arremolinarse. Justo cuando Tails logró sacar a Ruby y a él mismo de los escombros, el Wyvern desató otro orbe de fuego negro de gran tamaño. La explosión arrojó al humano y al Mobbian por los aires, y otra montaña fue destruida como resultado de la lucha. Solo quedó un cráter negro y humeante donde antes se alzaba con orgullo. Tails impactó con fuerza contra el suelo rocoso. Jadeó, aturdido. Había sido terrible al entrar en contacto con el fuego oscuro. De alguna manera, se había sentido más frío y oscuro que el vacío del espacio. Parecía que no le entraba aire en los pulmones y todo estaba opresivamente silencioso. Ni siquiera había oído los latidos de su corazón. Por unos segundos, Tails se sintió como si estuviera muerto. Pero aún estaba vivo gracias a su superforma. Lentamente, el zorro recuperó la compostura y se puso de pie. Su pistola y los Wisps parecían estar bien, aunque estos últimos estuvieran tan conmocionados por la experiencia como él. Tails miró a su alrededor. Y se quedó paralizado. Estaba en un valle árido y al otro lado veía un punto blanco pálido en el suelo. Y el Wyvern, que fallaba, se acercaba. Tails giró rápidamente sus homónimos y aceleró. Algunos ojos del Wyvern lo miraban, mientras que el resto permanecían fijos en Ruby. El Grim simplemente alzó un ala frente a su cabeza y bloqueó el ataque del zorro. El Spin Dash chocó contra él, disolviendo finalmente el aura fantasma. Pero el Wyvern flexionó su extremidad y estrelló al Mobiano contra el suelo. Una vez más, Tails se estrelló con fuerza contra la superficie rocosa y tuvo dificultades para recuperar el equilibrio. Para entonces, su forma dorada parpadeaba. El sonido sacó a Ruby de su aturdimiento. Se levantó tambaleándose y flotó en el aire. Miró a su alrededor y vio al Wyvern arrastrándose hacia Tails. La chica de ojos plateados se abalanzó sobre ellos, pero los ojos que seguían fijos en Ruby informaron al anciano Grim del peligro inminente. Su cola salió disparada hacia adelante y Ruby quedó atrapada entre las puntas de la punta, similar a un tridente, clavándose en el suelo. Ruby forcejeó y luchó contra el tamaño y la fuerza del Wyvern. Logró liberar sus brazos y armas y alzó su guadaña para liberarse, crujido. Ella se quedó congelada cuando escuchó eso. Ruby levantó la vista y vio cómo el Wyvern había mordido un trozo de tierra. El suelo donde Tails yacía. El Grim echó la cabeza hacia atrás para tragárselo, y entre los escombros grises, Ruby vio una mancha de luz dorada desaparecer en el abismo que eran las fauces del Wyvern.
Lo tragó. Se había comido a Tails. Ruby había estado intentando ayudar a su amiga y, sin embargo, una vez más había sido demasiado lenta. No, Crescent Rose cayó al suelo con un ruido metálico, pero no la oyó. A Ruby se le nubló la vista al ver lágrimas formarse en las comisuras de los ojos. No quería perder a otra amiga. No después de Penny. No después de Pirra. No otra vez. El Wyvern giró la cabeza hacia la desesperada chica, percibiendo la emoción negativa que emanaba de ella. Si el Grim hubiera tenido la capacidad de sonreír, le habría dedicado a la humana de ojos plateados una sonrisa cruel. La luz en su interior vacilaba. Arrancó la cola del suelo y avanzó para tragarse también a Ruby. Extinguió su luz por completo y la ahogó con su oscuridad, para que nunca más volviera a brillar. Ruby no reaccionó a nada de eso. Su mente repetía la escena anterior una y otra vez. Tails, su primer y más cercano amigo en Mobius, desapareció en un instante. Él fue quien le explicó las cosas, la tomó bajo su protección y la cubrió las espaldas. Incluso al reunirse con sus amigos y su hermano, cuando Cinder lo hirió y su deseo de vengarse de Ruby lo hirió, permaneció a su lado. E incluso fuera del campo de batalla, compartieron muchos momentos juntos. Sus bromas, sus retoques, su promesa de traerla a casa pase lo que pase. Y, sin embargo, ahora estaba, Ruby parpadeó y alzó la vista cuando una sombra la cubrió. El Wyvern la observaba con malicia. Abrió sus fauces y las bajó hacia ella. Era como si el mundo se ralentizara al acercarse. El mismo abismo que se había llevado a Tails. La oscuridad de Remnant que simbolizaba lo que también le había sucedido al hogar de Ruby cuando Cinder puso en práctica su plan. Destrucción y muerte. Y ahora le tocaba a ella ser conquistada. Y ese pensamiento enfureció a Ruby. Estaba conforme con dar su vida si eso significaba protegerla de sus amigos. Pero morir allí no serviría de nada. Se los habían llevado antes que a ella. Porque no podía ayudarlos. No, no más. Se negaba a perder a nadie más. A dejar que la muerte campara a sus anchas y se llevara más vidas. Ni a Tails, ni a Sonic, ni a Shadow, ni a nadie más de Remnant y Mobius. Los quería vivos, felices y a salvo. Ruby se levantó al tiempo que el brillo blanco de su superforma se desvanecía. Pero solo porque su energía del caos se concentró en sus ojos. Su brillo plateado se intensificaba a cada segundo. El Wyvern se congeló brevemente. Luego intentó aferrar a Ruby con sus fauces lo más rápido posible. La luz, podía sentirla crecer de nuevo. Cada vez más fuerte, como entonces. Intentó detener a Ruby Rose pero no fue lo suficientemente rápido. Le dirigió una mirada de furia, determinación y justa ira mientras una luz cegadora brotaba de sus ojos. Se volvió cada vez más brillante, el Wyvern rugió de dolor al sentir que todo su ser era consumido, y no se detuvo allí. Como un destello de juicio sagrado, la luz de los ojos plateados, potenciada por el poder de las esmeraldas del caos, inundó los campos de batalla y las fábricas Grimm del cañón del mortero, limpiándolos de la oscuridad corrompida. No quedó ni una sola estela de humo. Solo el metal de las modificaciones al caer al suelo indicaba la existencia de los Grimm en Mobius. Incluso la enorme y oscura montaña que había sido el Wyvern, que se alzaba amenazadora y llena de odio hacia Ruby, simplemente, había desaparecido. Cuando la luz se apagó, Ruby se quedó allí con la mirada perdida. El espacio frente a ella estaba completamente vacío. No, no vacío. Ya no había Grimm, sino, una pequeña bola de pelo amarilla cayendo al suelo. Jadeando, Ruby activó su semblanza y aceleró para atraparlo. Cualquier pregunta o emoción relacionada con lo que acababa de ocurrir se alejó rápidamente de su mente. Ahora solo pensaba en su amigo, a quien quizá había salvado. La chica de ojos plateados se detuvo en seco y atrapó al zorro que caía con ambos brazos. Su superforma también había desaparecido. Su pelaje tenía calvas y piel arrugada, pero parecía estar bien. Tenía los ojos cerrados. Tails. Ruby lo sacudió suavemente. Tails. ¿Estás ahí? Por favor, no tú también, yo, su visión se volvió borrosa. Esta vez, las lágrimas brotaron de los ojos de la quinceañera. No quiero perder a nadie más, sollozó. Ruby. Unos ojos azules se abrieron. Su mirada se entremezclaba con el miedo que se desvanecía y el alivio. La chica humana sonrió y más lágrimas brotaron de sus ojos. Pero la levedad de la situación apenas tuvo tiempo de manifestarse. Todos gritaron de miedo cuando dos figuras, una dorada y otra roja, se estrellaron contra la tierra muy cerca de ellos. Fin del capítulo. ¿Y qué tal?
Espero que les haya gustado el video, y además que les estén gustando que ahora hago. ¿Cómo decirlo? ¿Miniaturas? Quedémonos con eso, sí, diferentes miniaturas,